que lees su biografía y dices, joder, y dices, es que lo que él ha vivido y lo que ha vivido mi terapeuta de aquí de la esquina no tiene nada que ver. Entonces entiendo que este hombre, cuando me está hablando de disciplina y me está hablando de serenidad, me está hablando de todo eso en un contexto de una tormenta mucho más bestia de la que yo me puedo imaginar. Entonces también relativizas un poco la tormenta que tú estás viviendo, o que está viviendo tu pareja, o que está viviendo tu colega, o que está viviendo tu familia. Y que viene bien, ¿no? Ese diálogo que tenemos, por lo que tú dices, coges un libro o te pones a hablar con alguien o te ves un vídeo resumen de YouTube o lo que sea, y simplemente el propio hecho de que estés pensando en esas cosas dándole vueltas ya es una preparación saludable para que luego tengas menos problemas mentales. O sea, al fin y al cabo es una filosofía que te va a hacer vivir mejor tu día a día y que luego vas a tener menos problemas mentales. ¿Verdad? Sí, a la gente que escuche este podcast simplemente le podemos recomendar, porque yo al menos lo he trabajado por mí mismo, ¿no? La lectura de ese tipo de libros, ¿no? Que te ayuden a formarte un poco una personalidad y al final es, bueno, crearse un muro. Alguien lo puede llegar a entender mal, ¿no? Pero es un muro de verdad, ¿no? El típico muro que dices está aquí, pero en realidad yo estoy jodido. No, algo que te haga fuerte de verdad y que te haga que los malos momentos los pases de mejor forma. Claro. Yo creo que al final el objetivo en la vida es una estabilidad, ¿no? El estar de forma tranquila pero feliz. Y en ese sentido es importante que el objetivo es, sobre todo, que las cosas malas, los valles, vamos a decir, sean cada vez más suaves, ¿no? Que no te afecten tanto. Aunque Totalmente. el problema esté ahí, porque no depende de ti normalmente que el problema esté ahí o no, el problema está en cómo tú enfrentas ese problema. Entonces, si consigues esa serenidad que también juega por arriba, es decir, que los picos de felicidad a lo mejor los vives también de una manera más serena, pero es porque estás siendo cada vez, vas teniendo más control de tus emociones. Y a mí me parece un objetivo de vida, que lo llevo a comentar con personas y dicen, me parece como aburrido, ¿no? En plan, como que a lo Ya, mejor es que estás quitando... romantizamos demasiado Sí. esos picos. Y yo puedo entender ese Sí. pensamiento, lo que pasa es que a mí me parece una manera de conseguir que pase lo que pase a tu alrededor, tú más o menos puedas mantener una estabilidad emocional y una felicidad, aunque sea de las pequeñas cosas. Es que es súper necesario que no te desbordes tampoco cuando la euforia y cuando las cosas buenas llegan. Porque si no, puedes caer en luego tener unos bajones después de ese momento brutales, puedes caer en volverte ciertamente adicto a ese tipo de estímulos. Entonces, o sea, una montaña rusa, claro. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, con el audio. Cuando estamos editando el podcast y demás, y me pongo con el audio, si todo se ha escuchado muy bien, digamos de forma bruta y tal, pues normalmente toco pocas cosas. Bueno, por eso tenemos los micros y todo lo hemos hecho decentemente bien y demás, pero cuando hay mucha diferencia de volúmenes, o sea, cuando la cosa se dispersa, el compresor es lo que hace, ¿no? Te dice, oye, pues lo que estaba súper disparado, pues te lo bajo un poquito, y lo que estaba muy por abajo, te lo subo un poco. Entonces creas esa neutralidad que hoy en día se entiende mal, como si fueses una persona indiferente hacia las cosas, pero es que no. y no es eso lo que te está... Es lo que se ha dicho siempre, de que en el medio, en el término medio está la virtud, Claro. y esto aplica para todo. Claro, y como el término medio es imposible en el sentido de que van a venir cosas buenas y cosas malas, pues tira hacia esa serenidad, tira hacia esa paz, tira hacia ese estar bien en tu día a día, que no tiene que ver con aspiraciones y con ambiciones y tal, que estamos hablando de otra cosa. O sea, luego ya viene la disciplina, luego ya viene en el sentido de crear una ambición, ese gran imperio, o sea, luego ya vendrá todo eso. Pero ahora estamos hablando de simplemente estar bien. O sea, ahora en este momento del podcast estamos hablando de estar bien. Y para estar bien tienes que buscar esa neutralidad. Estar bien no puede ser estar mal 5 días a la semana y luego pegarte la fiesta padre. Pues ahí, yo creo, hablando de este tema, yo me he leído un libro que se llama Dopamina, que es súper interesante porque todos estos temas te lo llevan a nivel químico. Claro. Y te explican cómo la dopamina influye mucho en ese tipo de... Cuando, por ejemplo, estás enamorado o cuando tienes momentos muy buenos, muy eufóricos, muy motivado. Intervienen una serie de sustancias químicas, en este caso la dopamina, y hay otras sustancias que están más relacionadas con, por así decirlo, la felicidad del aquí y el ahora, en plan de lo básico, ¿no? Y leyendo ese libro ves como que te están planteando lo mismo de forma química, pero lo mismo que puedes leer en algo sobre estoicismo, donde te hablan de el estar sereno o el ser un rock and roll de emociones que eso no lo controla ni Dios. Totalmente. Y luego también este químico lo aplicamos al tema de las drogas, porque también ocurre, porque luego vas a un entorno en el que la gente está metiéndose todo el día M cada vez que sale de fiesta, y luego te enteras que es porque están liberando oxitocina, que la oxitocina te hace una forma de disparar tus emociones a lo bestia,
que sí, que te lo venden con el tema de sentir más el bombo y tal, pero realmente hay un tema mucho más bestia de fondo, que es este de liberar emociones de forma química, en forma de neurotransmisor. Y los antidepresivos Y claro, es que, o sea, el tema de la química y el tema de los neurotransmisores y de cómo funcionamos a nivel orgánico y demás es súper chungo, súper difícil de entender. O sea, somos personas normales hablando de ello, y evidentemente esto pues no lo vamos a meter demasiado porque no es nuestro tema, pero sí que es cierto que todo esto, como tú dices, se habla de ello de una forma más llana en pensadores desde hace un montón de tiempo. Sí. Y es muy importante entenderlo. Ahora, por ejemplo, cosas como la dopamina, yo creo que han estado muy guay comentarlas en diferentes vídeos de divulgación entre nosotros, y que está como muy de moda hablar de Sí. dopamina y demás. Me gustaría que no solo se hablase de dopamina, sino que también se hablase de las otras, ¿no? En plan de serotonina, de oxitocina, de todo eso, para que entiendas cuando estás en momentos que te disparan una cosa, te disparan otra y tal, y que te... Y aprendes a entender por qué te Justo. pasan los sentimientos. Justo. Y empiezas a asociarlos. Y que es inevitable tener momentos de bajón si solo estás buscando disparar una felicidad muy bestia. O sea, es inevitable que si tú estás en el mejor viaje de tu vida y todo lo exprimes al máximo y te desbordas a nivel emocional, o sea, no dudes que los días después vas a estar jodido. No lo dudes. O sea, tu cuerpo tiene que equilibrar eso. Sí, Y es muy importante, y por eso es muy importante que también cuando tengas un momento muy bueno, como tú dices, no es que vayas a buscar no disfrutarlo, es simplemente que lo disfrutes de una forma que no se te desborde, que lo puedas estar pensando, que lo puedas estar degustando, que estés como parando ese momento. Y ser consciente de que va a terminar. Claro. Igual que cuando tienes un problema muy chungo, tampoco puedes romantizarlo a lo bestia, desbordarte, hundirte, meterte como en una narrativa súper destructiva, y que no pienses lo más lógico del mundo, que lo más lógico del mundo son estas cosas que luego te hablan estos pensadores, que es, oye, que toda tormenta termina.